Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Sin Filtro. Este es un programa de Coordinadora Republicana, una think tank dedicada a la promoción de valores republicanos como son la libertad y la democracia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el paro agrario y las consecuencias que vino después de estas marchas, estas protestas. En algunos puntos se desató la violencia con reclamos justos de muchos trabajadores de las agroexportadoras. Para este tema hemos invitado a Iván Arenas. Él es comunicador social, analista político, está muy enterado de estos temas, mayormente se dedica a hablar sobre estos conflictos sociales, relaciones comunitarias y en fin. ¿Cómo estás, Iván? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación y bueno, estamos acá para conversar sobre la cultura política, ¿no? Gracias, Iván. Eres un joven muy destacado en el ámbito político, siempre escribes, estás muy atento a estos problemas sociales que de pronto suceden, algunos de manera violenta, que ya hemos visto, estas demandas sociales, que lamentablemente el Estado no puede canalizarlas, ¿no? Y bueno, en estas últimas semanas, después de la marcha contra el presidente Merino, llegó la marcha de los agroexportadores, perdón, los trabajadores de las agroexportadoras, y a raíz de esto se deroga la ley de promoción agraria, una ley que trajo resultados positivos en los últimos años, pero hay mucho descontento de parte de estos trabajadores. ¿Cómo analizas la situación? Queremos que nos cuentes más. Sí, probablemente hay desencanto en algunas partes, no en todas, evidentemente, porque la ley no se ha cumplido al 100%. No se ha cumplido no por los, evidentemente, no por las empresas formales, sino por las empresas informales, eso todo el mundo lo sabe, pero vale la pena aclararlo porque no se está diciendo mucho. Cuando esta ley apareció, no había nada en el campo, es decir, primero no había capital en el campo, y esta suerte de capital trabajo, no había una alianza entre capital trabajo, no había capital y no había trabajo, y cuando esta ley empezó, empezó en eso, empezó dándole derechos sociales y laborales a los trabajadores cuando no los tenían, y empezó además, pero además no había una agricultura competitiva ni productiva del tamaño que existe hoy. Hoy el Perú es en algunos productos más importantes, la palta, los arándanos, mucho más importantes que Israel o que California, o sea que el Perú no tiene que, de alguna otra manera, no tiene que envidiar a otros países que también han desarrollado de manera vertiginosa y de manera importante y moderna su agricultura. Entonces, antes de esta ley no había ni capital, no había ni trabajo. Lo que tenemos ahora es evidentemente un agrocapitalizado, lo que tenemos ahora es mucho trabajo alrededor de ello, es una clase media alrededor de ello, pero eso es lo que no se está diciendo y eso es lo que no se ha discutido, ¿no? Bien, Iván, y bueno, ¿qué crees, no, que viene después de esto? ¿Crees que ha sido un acierto derogar esta ley de promoción agraria? Bueno, yo creo que no ha sido un acierto, pero evidentemente, como te digo, la ley necesitaba que se extienda a todos. Y cuando te digo que se extienda a todos, es evidentemente a las empresas informales, ¿no? Hoy, por ejemplo, mira, hay varias cosas en el agro y no se está diciendo. Te lo digo yo por conocimiento de causa. Hay muchas cosas que en el agro no se están diciendo. Por ejemplo, en la zona norte del país, en la zona norte de Lima, por ejemplo, hay un boom exportador de exportación de fresa, y sin embargo ahí no existen derechos laborales ni derechos sociales, porque todo es informal. Y el pago es entre 30 y 35 soles, es decir, menos de lo que se está pagando hoy en el régimen de promoción agraria, el extinto régimen de promoción agraria. Entonces, yo creo que ha sido negativo en el sentido de que no va a beneficiar directamente al trabajador. Ahora, habría sido importante sí poder negociar, y eso estaba de acuerdo también los empresarios agrarios, agroexportadores, de renegociar, por ejemplo, los sueldos o renegociar muchos más beneficios sociales, como por ejemplo el pago de las AFPs. Pero yo creo que es importante, yo creo que es importante decir que esta ley ha sido muy mal gestionada por el Congreso, por el Ejecutivo, y que el Congreso definitivamente lo ha tirado abajo. Ahora, se dice mucho acerca de esta ley. Por ejemplo, una de las cosas que se dicen de esta ley alrededor de la agroexportación es que, por ejemplo, ha vuelto el latifundio, cuando eso no es cierto. O sea, el país, según el censo agropecuario del 2012, el minifundio ha avanzado en este país. O sea, quien diga que el minifundio en este país, que el latifundio en este país se ha recuperado, dice simplemente mentiras. Ahora,
Cuando dicen también, por ejemplo, que existen grandes empresas agroexportadoras que tienen eh, extensas territorios de agroexportación, correcto, exactamente. O sea, ninguna empresa va a hacer a ver, producción, no se puede hacer producción en escala en este país si no tienes evidentemente las tierras, pero son empresas, no son los varones del azúcar que existían hace 80 años, o 60 años, o 70 años, inclusive antes de la revolución de Velasco. Y lo tercero que hay un capitalismo popular. El capitalismo popular, uno de los tantos síntomas del capitalismo popular es, por ejemplo, el accionariado difundido. Y si tú ves, vas a la Bolsa de Valores de Lima en estos momentos y revisas cuáles son el capital de, por ejemplo, Cartario, como empresas azucareras, y te darás cuenta que son empresas con capitalismo popular porque tienen accionariado difundido, es decir, los trabajadores tienen un porcentaje de las acciones. Entonces, no tenemos ni régimen latifundista y tampoco tenemos empresas modernas y tampoco tenemos a los varones del azúcar que teníamos en la República Aristocrática. Estamos en una república distinta, sin embargo, eso no se está diciendo. Así es, Iván. Bueno, tú has mencionado una palabra muy importante que es el agrocapitalismo, ¿no? Tal vez las políticas públicas no están dirigidas, bueno, en estos términos. Además, Iván, quiero consultarte, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Cómo entendemos a la población o a ciertos sectores que tienen mucho descontento social, pero necesitan una marcha, incluso factores violentos para que sean escuchados o llamen la atención? ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno no tiende puentes o no presenta otros mecanismos para acercarse a ellos, para escucharlos, para dialogar? Porque vemos que muchos de estos sectores son postergados, y la pregunta clave que nos hacemos todos: ¿qué pasó en el gobierno de Vizcarra? Muchos han esperado a este cambio de gobierno, a que finalice todo. Anteriormente no se han dado estas protestas, y de un momento a otro todo se ha acumulado. Además, se habla que ya se viene la huelga antiminera, la huelga contra los bancos, y realmente las protestas sociales se están acumulando, y eso preocupa a todos porque esto genera un caos social. A pesar de que hayan demandas, protestas o reclamos justos, lamentablemente la otra cara de la moneda es la violencia que se desata en nuestro país. Incluso podemos perder a muchos compatriotas, ¿no? Como ya hemos visto, estas 4 personas que han fallecido en medio de estas protestas, primero con la marcha contra el gobierno de Merino y después en la marcha agraria. ¿Qué opinas Uh-huh. al respecto? A ver, hay que entender primero que el Perú y el mundo, básicamente el Perú está pasando por una crisis terrible, que es la crisis sanitaria. Si tú te fijas la historia, siempre después de crisis, siempre después de epidemias o de pandemias, siempre han ocurrido que ha llegado siempre las dictaduras o autoritarismo. Y siempre, a ver, en el país, como en el Perú, como en otras partes del mundo también, se unifican 3 tipos de crisis: la crisis política, la crisis social y es eso, la crisis sanitaria. Entonces, es un cóctel molotov para cualquier sociedad. Ahora, lo segundo que hay que entender es que la crisis no estamos viendo, o sea, no estamos, yo creo que no estamos dimensionando muy bien la crisis sanitaria, una crisis sanitaria que se ha llevado a miles de compatriotas. Yo no creo que sean no creo que sean menos de 30.000 como dice el gobierno, sino que creo que son más. Hay una crisis sanitaria que nos ha, yo creo que ha cambiado mucho la psicología de la gente, y la gente en estos momentos lo que quiere ya no es pensar en la vejez, sino en la inmediatez. Es por eso que la gente reclama la ONP, reclama la FP, a pesar de que muchas de estas decisiones no sean, digamos, pueden ser justificadas, pero no sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y a la gente no le interesa mucho eso porque la gente evidentemente se ha dado cuenta que si no lo vive ahora, puede llegar otra vez nuevamente la pandemia y todo desaparece. Entonces, hay mucha inmediatez. Lo que no estamos viendo realmente es que el mundo ha cambiado, el Perú ha cambiado y la psicología de la gente ha cambiado de producto de la pandemia también. Cuando estos jóvenes de la generación bicentenario, los jóvenes que no se ven, que los medios de comunicación tradicionales no los quieren ver, salen a marchar contra una ley que de una otra manera los ha beneficiado, no es porque ellos estén, creo yo, contra el modelo económico. Evidentemente hay algunas razones y algunos, por allí, algunos agitadores que sí tienen
una agenda política ideológica, pero yo no creo que sean la mayoría de estos jóvenes no ha vivido siquiera, a ver, ¿qué te digo yo? La época del terrorismo, ni la hiperinflación, ni las crisis económicas que hemos tenido en este país, o sea, ellos han vivido y prácticamente estos jóvenes, el joven que ha muerto tenía 19 años y estoy seguro que no se acordaba de lo que pasaba en el Perú de los 80, de los 90, menos en los 80, porque probablemente ni existía. Entonces, yo creo que estos jóvenes están necesitando otro tipo de cosas que evidentemente el Estado no les está dando, porque aquí quien ha fracasado es el Estado, no ha fracasado el mercado ha fracasado porque en el Perú por primera vez hay, a ver, solo un quinto de pobreza, solamente un quinto de pobreza después de todo. En este país, como nunca, hay una clase media mestiza y emergente y popular, y que no se había visto nunca antes. Entonces, estamos en una época singular del Perú, estamos en una época donde los mercados populares han podido generar la emergencia de una nueva clase media popular y mestiza. Entonces, no se está entendiendo muy bien, primero, cuál ha sido el impacto de la pandemia en la psicología de la gente y sobre todo estos jóvenes y de la gente. Créeme, Andrea, que hay mucha gente que necesita, que ha visto en la inmediatez una manera fácil de resolver las cosas. Ya de hecho, de por sí, la cultura económica, la nueva cultura económica del Perú, digamos, del Perú popular, era una cultura económica muy inmediatista y ahora creo que yo se ha fortalecido. Y adicionalmente tenemos a un Estado que no responde a las necesidades de la gente, a un Estado que no está al servicio de la gente, a un Estado y una burocracia que lo que hacen es sovietizarse aún mucho más. Cuando tú te das cuenta, en este país, lo que van a hacer en este país con la nueva, probablemente con la nueva ley de régimen agrario, es poner más candados para incentivar las inversiones, como lo han hecho con la minería. Sin embargo, la minería es tan importante y tan productiva y tan competitiva en este país que a pesar de todo eso y a pesar de la enorme tributación que pagan, a pesar de eso se sigue adelante. Entonces, yo creo que este país, lo que no está respondiendo es el Estado. Y cuando digo el Estado, no solamente digo Sagasti, sino el Estado a nivel regional, a nivel provincial, a nivel local, no están respondiendo. Hay tanto dinero en este país y como jamás en la historia de la República, y nunca hemos visto, por ejemplo, tantos casos de corrupción. Y estos casos de corrupción muchas veces han venido desde el propio Estado y muchas veces con empresas también privadas, evidentemente, como el caso, por ejemplo, del Club de la Construcción o el caso de Odebrecht mismo, pero definitivamente es el Estado quien es probablemente es el culpable de todo lo que está sucediendo, ¿no? Cuando hace algunos años algunos economistas creo que escribieron un libro que se llamaba El Perú está calato, lo que no decían en realidad es que el Estado estaba calato, no era que el Perú no completamente estaba calato, era que el mercado había hecho lo suyo, el mercado había creado nuevos empresarios y nuevos emprendedores, pero el Estado definitivamente no cumplía con los dos requisitos importantes que según, por ejemplo, Firman decía que el Estado necesitaba un piso mínimo de igualdad que era educación y salud, y todavía eso no lo ha cumplido, ¿no? Bien, Iván, muy interesante todo lo que comentas. Y bueno, ya estamos finalizando esta breve entrevista. Queremos que nos des un mensaje final. Bueno, yo creo que el Perú está, a ver, está en un camino muy, muy difícil, un camino, yo escribí en una columna pasada que probablemente estemos frente a Sagasti, que es probablemente Kerensky peruano, porque yo creo que estamos en un gobierno pre-bolchevique y estamos en un gobierno que si el Ejecutivo no pone orden, y no lo va a tener porque se ha peleado con la policía, y ha perdido la legítima autoridad del Estado. Entonces, yo creo que que si no ponemos, eh, a ver, si no ponemos a pensar en el país como república, vamos definitivamente camino de cadalso. Y lo segundo es que creo yo es que hay una estrategia política de algún sector de los de peruanos, de políticos, que es la minoría de la minoría, que lo que quieren es aprovecharse del Estado y han entrado al Estado. No va a ser muy difícil sacarlos, te digo, este sector, por ejemplo, de la izquierda mesocrática, los denominados caviares, junto con los partidos, con los liberales progresistas, va a ser muy difícil sacarlos. Y son ellos quienes se han convertido ahora, en estos momentos, los que vetan y los que de alguna otra manera son una tremenda traba para la gobernabilidad, ¿no?
Sin embargo, manejan ciertos resortes de la sociedad, como algunos medios de comunicación, que va a ser muy difícil decirlo. La minería y la agricultura son de punta en este país. Ha podido funcionar muy bien, funcionan muy bien, sin embargo, lo que quieren es denostar a la minería y a la agricultura con esos nuevos narrativas antiinversión que definitivamente han logrado su propósito, que es eh, a ver, desmontar un modelo exitoso te digo porque, a ver, el país nunca ha tenido país el nivel de pobreza, por ejemplo, que tuvo en estos momentos, ¿no? Y están desmontando la ladrillo lo que la República, digamos, lo que la primera República de iguales pudo haber forjado. Bien, Iván, muchas gracias por la entrevista. Y bueno, amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche.